bienvenido a un nuevo episodio de Así Somos. En la semana en que el proyecto de eutanasia avanza en el Congreso, conversaremos hoy día con Freddy Maureira, padre de Valentina, la joven que ustedes recordarán en el año 2015 le pidió a la expresidenta Bachelet que autorizara su muerte asistida y que meses después falleció. Así es, pero vamos a partir, escúchenme bien, analizando el descontento social luego de que el gobierno llevara al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales. Así estamos arrancando un nuevo capítulo de Breaking AS en Así Somos y tal padre nos vamos directo al primer titular que lo trae La Tercera. Está claramente escrito ahí a través del diario de La Tercera, que hoy por hoy no se ha convertido para nada en amigo del Estado. Dice: la alerta de seguridad que activó la moneda ante la presión del tercer retiro. Ojo con esto, porque llevamos 3 días de protestas campales, barricadas, en donde se habla ya de un posible estallido social 2, por no decir derechamente 3.0. Lo que estamos hablando acá es de una desconexión ya, pero absolutamente brutal con la ciudadanía. No conforme con todos los fallos y con la maldita X, ¿cierto? Cuando uno va a pedir su bono, ese salvavidas que podía rescatarte por los siguientes meses antes de que pudiésemos salir de la pandemia, ojalá Dios lo quiera. Finalmente desea detener el retiro del 10% del presidente de la República con todo su tropa, tratando de explicarle al mundo que eso es el peor mal para Chile, y eso es claramente el desenchufe, como decíamos, absoluto con lo que la gente quiere, solicita y claramente necesita, amigos. ¿Sabes qué? Hay cosas que hay que puntualizar. A mí me parece que cualquier líder político, no me refiero acá al presidente de la República específicamente, tiene que saber escuchar y entender el pulso que le da a la ciudadanía, pero tampoco puede terminar siendo que la ciudadanía termine dándole órdenes en todo lo que tiene que hacer. Esto es como gobernar por Twitter, que es un poco lo que han hecho durante el último tiempo. Sin embargo, me parece que el tema del tercer retiro, cuando no hay una ayuda clara, no es el caso. Se hace, por eso te digo, se hace 100% necesario. Esto pareciera que es una carta abierta a decir, ¿sabes qué? Yo derechamente voy a defender los intereses de los que están de este lado y no me voy a poner en el caso de ustedes, la gente, el pueblo, ponle como quieras, que está de este lado. Y me parece que eso está bastante mal, porque no se fue al TC en el primer retiro. Entonces, ahora... ¿Y el segundo? Claro, el segundo. Entonces, es como antes sí, antes no, ahora sí. Y nunca eso me parece funcional. Exactamente, y eso va de la mano de las políticas incongruentes y este problema comunicacional que tiene el gobierno para tratar de explicar lo que quiere hacer. Ahora, a mí me parece que el tema del bono clase media fue la gota que rebasó el vaso. ¿Sabes qué? Siempre me quiero preguntar qué hubiese pasado en otro escenario, o en el multiverso, en otro escenario donde estamos nosotros mismos, estamos en la misma situación, posiblemente se tomó otra decisión. Yo me pregunto si el bono hubiese sido un aliciente, hubiese sido algo que finalmente nos hubiese ayudado a todos, no hubiese ningún tipo de discriminación, no sé si la gente hubiese empujado por el tercer retiro. Sin embargo, el hecho que el bono solamente es para algunos, donde además la apelación tampoco te va a ayudar a poder obtener el bono, me parece que el tercer retiro se hace importantísimo. Piensa una cosa, hay gente que con el primer retiro sobrevivió, con el segundo retiro pagó deudas. Este tercer retiro la podría ayudar posiblemente a mejorar su calidad de vida. Piensa que son muchos los chilenos que bajaron esta falsa clase media endeudada a ser personas con mucho menos recursos. Entonces, creo que son 2 millones de chilenos más o menos. Entonces, me parece que ahí hay un tema importante. Esta política del miedo que tanto le gustó a la administración de Piñera, me parece que se tiene que acabar. O sea, es que esto te habla de una desconexión total por parte de las autoridades con lo que está pasando en las calles, con lo que está pasando en los hogares de todos los chilenos. Mira, se ha comparado mucho las situaciones de los 2 retiros anteriores. Y ahí uno se cuestiona, o sea, efectivamente el primer retiro Piñera no lo declaró como inconstitucional, lo dejó pasar, por así decirlo. En el segundo retiro, recordemos que sí fue al Tribunal Constitucional el presidente Piñera para poder anular el proyecto de ley que habían propuesto en el Congreso. Finalmente el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional y es el mismo presidente Piñera
que hace un proyecto en paralelo, que era prácticamente igual al que habían presentado en la Cámara, pero finalmente le agregan los impuestos, y ese es el que él firma, porque recordemos que es el presidente el que puede firmar ese tipo de proyectos que tienen que ver con materia de presupuesto. Exactamente, entonces él lo firma y se aprueba. ¿Y qué está pasando ahora? El presidente, en vez de empatizar con el dolor de la gente que necesita esta plata, este tercer retiro le estaría llegando a más o menos 10 millones de personas. Entonces, en vez de empatizar con toda esa gente, de solidarizar, de decir, a ver, Cámara, Congreso, ustedes me están pasando este proyecto, depende de él como presidente firmar el proyecto, hacer lo propio de alguna manera y despacharlo para que no sea inconstitucional. O sea, aquí estamos dependiendo de la firma del presidente. ¿Y qué es lo que él hace? Dice que él, su deber es llevar esto al Tribunal Constitucional porque esto es inconstitucional. Finalmente, si eso no inconstitucional, depende de él, depende de su firma. Y esa es la voluntad política que no estamos viendo hoy día. Es una cuestión tremenda. Mira, es tremendo escuchar cuando se anuncia en esta rueda de prensa, cuando habla el ministro Osa, ¿cierto? El martes pasado, el ministro secretario general de la República, y el argumento se vuelve a repetir siempre el mismo. No, es que eso es una mala política pública porque esto va a dañar las pensiones. Finalmente, las pensiones ya están dañadas. Ya la gente hoy recibe malas pensiones. Por lo tanto, a futuro van a ser aún peores. El problema ya está. Esto es algo grave. ¿Y ustedes creen que la gente no sabe que eso le va a dañar las pensiones? Por supuesto que lo sabe, pero la urgencia es ahora. Y eso es lo que no están tratando y es lo que no están leyendo. Sí, Juan José Osa, el ministro de la SECPRES, secretario general de la Presidencia. Mira, mientras estamos revisando imágenes justamente de los cacerolazos que partieron el día martes, cuando se anuncia justamente que el proyecto del tercer retiro va a ser enviado al Tribunal Constitucional. Agarrando lo que tú dices justamente, y han sido todos los días varios puntos, agarrando lo que tú dices, estas declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, él dijo, y lo voy a citar textual: Chile tendrá en los próximos meses una nueva constitución, pero mientras nos rige la actual. Esta debe ser respetada, especialmente por quienes hemos jurado hacerlo. Esto tiene especial importancia y requiere valentía en épocas tan difíciles. Mientras el ministro secretario general de la Presidencia, el señor Osa, se siente muy valiente por defender un pedazo de papel, porque hoy día la Constitución es eso, es un pedazo de papel, hay personas que hoy día necesitan ese 10% para alimentarse. Hay historias como la que nos trajo Lama el otro día de mamás que no quieren despertar a sus hijos en la mañana para que empiecen a sentir hambre más tarde, para que no sientan hambre desde la mañana. Mientras el ministro secretario general de la Presidencia se siente muy valiente por estar defendiendo esta Constitución, hay personas que necesitan el 10%. Distintos matinales de entrevistado a la gente: necesito esa plata porque necesito arreglar las ventanas de mi casa, necesito poner vidrios porque viene el invierno. Viven 6 personas en mi casa y no tengo plata para poner vidrios en mi casa, porque la poca plata que tengo, la tengo que usar para alimentarme. Porque sí, hay que contarle a las autoridades que estamos en un país donde la gente no tiene que comer. Hay gran parte de la población, nosotros mismos, chiquillos, recordemos que en la sección de los martes, de la sección desaparecidos, estuvimos con una mujer que ocupó el 10% del retiro para poder buscar a su familiar desaparecido. ¿Por qué? Porque las autoridades no ayudan en absolutamente nada. No ayudan en la alimentación, no ayudan en la educación, no ayudan con las personas desaparecidas. Cuando yo estoy explicando todo esto, tiene que ver solamente con la desconexión real, más profunda que hoy en día tienen las autoridades. Perdónenme, pero el señor presidente de la República no tiene idea lo que pasa a 2 cuadras de la Moneda, no tiene idea de las historias, porque seguimos viviendo en esta burbuja en donde los poderosos y los ricos sienten que la gente quiere el 10% para comprarse el auto y el televisor. Yo soy un defensor de que uno puede hacer con el 10% lo que quiera, pero me da lo mismo que el 5% lo utilice para comprar un televisor, además con una economía circular que nos va a seguir ayudando a todos, versus todo el resto que necesita alimentarse. Hoy día hay un país que necesita alimentarse, que necesita cuidar. Hay gente que decía, necesito ese 10% para la alimentación, pero también para salud. Necesito el 10% para remedios, necesito el 10% para poder hacer tratamientos. Mientras que lo que hacen, ministros se ponen, se arman y empiezan a hacer este plan efectivo, porque sabemos que va a venir un estallido, sabemos que va a quedar la embarrada, entonces utilicemos a todos los efectivos policiales para defender ¿qué? Una plaza,
para defender un pedazo de piedra, para defender la moneda, mientras la gente necesita defender su alimentación, su dignidad. Estás viendo Así Somos, hacemos Breaking AS. Estás tú, sabemos que tú estás con un tremendo descontento. Hay un descontento social y nosotros, como Así Somos, también nos hacemos parte de esto. Y chiquillos, Alfate, ayer, de hecho, en Hola Chile, el senador Andrés Celis hablaba y decía que de alguna forma los ministros Rodrigo Delgado y Carla Rubilar habían advertido de esto y habían aconsejado al presidente de la República: presidente, por favor, no mande esto al TC, va a ser muy por lo más sagrado. En ese minuto, Salfa, te juro que yo dije: Dios mío, hay una luz en el gobierno. Rubilar, Delgado, no nos están desilusionando, hasta, amigo mío, que ellos y otros ministros deciden enviar una carta al directorio de la Tercera diciendo: ¿sabéis qué? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más, te la leo para que la empecemos a analizar. Dice: señor director, como ministros de Estado e integrantes del comité político que acompaña al presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitirá el tercer retiro de ahorros previsionales. Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del gobierno, queremos desmentir categóricamente estas interpretaciones. Lo firma Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar, Rodrigo Cerda, ministros de Estado. Solo un detalle, los apellidos se escriben con mayúsculas, porque acá el de Delgado está con minúscula. ¿Qué le parece esta bofetada a la ciudadanía, maestro? Máster, ¿saben qué? Yo lo he escuchado atentamente, con la lucidez que los caracteriza, con esta voz que está alineada absolutamente como ciudadano relativamente común y silvestre, aún con ciertos privilegios, pero que conocemos el hambre en algún momento de nuestra vida, que sabemos cuando nosotros nos paseamos, cuando vamos a nuestros trabajos y vemos que no todos viven con las comodidades que respectan a las personas que hoy día dictan estas leyes, o como dice Monti, le ponen o no a la firma porque es su decisión personal si finalmente quieren favorecer en lo que la gente dentro de su realidad está pidiendo, realidad que el otro jamás han conocido ni en pinturas. A mí me pasa lo siguiente: ¿sabe lo que me gustaría decir? ¿Sabe lo que me gustaría creer? Es que el gobierno tiene miedo, que está asustado, que se le venga un estallido social 2, 3.0, de que esta vez sí lleguen a la moneda, de que esta vez sí, compadre, pero esto se transforme en una batalla campal y que está propiciada precisamente por estas negaciones. Pero en lo personal, queridos amigos, ¿saben lo que creo? Que esta es la demostración clara y absoluta que ellos dijeron: a ver, ¿cuánto nos quedan? 5 meses. Ok, vamos a defender a nuestro amigo en el ratito que nos queda y que ya es imposible porque ya no hay nada que hacer que le caigamos bien a nadie. O sea, ya la gente nos mira y nos quiere echar. Somos el protagonista de las pesadillas del pueblo. Así que me importa una raja. No le caigo bien a nadie, no me importa lo que la gente quiere y necesita. Solo voy a cuidar a mis malditos amigos que han arruinado este país y que los voy a defender. Y, o sea, esto es. No tengo miedo, no creo que tengo miedo. Y sí que creo que le importa una soberana raja lo que necesito de opinar aquí. Eso es mi verdad. ¿Lama? Sí, yo adhiero al patria, aquí como en Twitter, +1. Sin embargo, me quiero detener en el tema de la carta, porque acá, a ver, leamos la carta, pero leamos en línea y no los lugares comunes y pueriles que tiene el escrito, sino que acá tú te das cuenta que ni siquiera el canal oficial del gobierno tiene credibilidad para la gente que participa de él, que tiene que redactar una carta y enviarla por fuera. Imagínate, no ocupa el canal oficial, o sea, es una constante de desmentidos una y otra vez. Oye, ustedes entendieron mal. Cuando no hay estrategia comunicacional es porque ya no te importa, porque por último juntáis un panel de expertos que te diga cómo salimos de esto. No le importa. Pero además te das cuenta lo peleados que están entre todos, que tenéis que hacerlo por fuera. Y a pesar de que te digan, oye, estamos todos de acuerdo con esto, ¿cachai? Esto es el desorden más grande que vamos a presenciar posiblemente en nuestras vidas.
tengo la esperanza que en el futuro la tecnología nos permita tener otro tipo de líderes, desde un yogurt hasta un robot. Entonces me parece que, perdón, para la gente que no ha visto ese cortometraje, lo puede buscar en Netflix, el del yogurt que dominó el mundo, muy bueno. Entonces me parece que va por ahí. Me parece que el tema comunicacional y el tema de no ocupar los canales oficiales porque tampoco tienen credibilidad. Acá hay una crisis de credibilidad brutal. Y como decía Juan Andrés, cuando esa crisis es irrecuperable, hagamos lo que tenemos que hacer y salgamos de acá lo más armados posible y tratando de proteger los intereses que vienen a futuro. Porque los problemas de intereses no tienen que ver solamente con lo de antes y con el presente, tienen que ver con lo que va a venir después. Exacto, porque esto ya está perdido. Exacto, imagínate que el gran problema de interés que tiene hoy día la presidencia es dejar un legado, pero un legado entre libros, así como, oye, acuérdate que el presidente firmó eso, así que fue súper importante. ¿Cachai? O sea, el nivel de desconexión es brutal porque finalmente te estás mirando siempre los zapatos, te estás tratando siempre a ti mismo. Ya contrataron gente incluso especializada en busca de este legado. Y a mí me parece que el legado lo tenemos todos claro, ¿no? El Apoyo Díaz se llama, ¿no? La persona que está a cargo de todo esto. Y creo que es la misma que es la misma que llevó a Miami. ¿no? Debe ser la misma que llamó a Chilevisión a los otros dueños que no eran. Ella es la persona que está a cargo. Ese es como el legado que tiene Maca. Claro, pero ahí te das cuenta que ahí tenía otro legado que lo podrían tomar, que siempre hacen las cosas por abajo. Es como, tú no me hiciste caso, voy a hablar con el gerente. Es como, muy de política. Exactamente. Los millonarios se entienden. Es que, en el fondo, todos nosotros somos un grupo de campesinos y los terratenientes tienen que tomar las decisiones importantes entre ellos. De patrón. De hecho, vamos a cachar después cuando vaya a escuchar un patrón diciendo, lo vamos a hablar después, que los bonos ya vamos con eso. Hacen que la gente no quiera trabajar. Cáchate el nivel de mentalidad que tenemos ahí. Le importa nada. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que al final esto tiene que ver con demostrarnos a todos quién tiene el poder. Sebastián Piñera quiere seguir demostrando que él es el presidente y él es el que sigue teniendo el poder, en desmedro de toda la ciudadanía. Es bien terrible también lo que pasó, por ejemplo, en la votación en la Cámara de Diputados con respecto a este tercer retiro, porque si bien, como tú decías, Lama, hay muchos parlamentarios de su sector que no lo están apoyando, yo no sé hasta dónde llega ese no apoyo, porque recordemos que muchos sí votaron a favor del tercer retiro, pero finalmente votaron en contra de esta modificación permanente que se buscaba hacer a la Constitución. Votaron por la provisoria porque sabían que si aprobaban el tercer retiro, pero lo aprobaban de manera provisoria, eso igualmente iba a llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, a ojos de muchos, esa es una jugada como bien para la galería. O sea, al público le digo yo apoyo, pero finalmente firmo y voto por algo que sé que va a llegar a un tribunal en donde probablemente se va a rechazar. Ahora, esto de llevarlo al Tribunal Constitucional, mucho se ha hablado del tribunal. Hoy dicen que es una tercera cámara, que es un tribunal absolutamente politizado, que también están pidiendo que se inhabilite de la votación a la presidenta María Luisa Abraham, María Luisa Abraham, por tener ahí, varias acusaciones pendientes, está siendo muy cuestionada, es una persona muy cercana al presidente. En el segundo retiro, cuando se fue el proyecto al Tribunal Constitucional, ella fue el voto dirimente que lo rechazó. Entonces, al final, aquí no se ha logrado entender que este goteo que ha hecho el gobierno, de ir aumentando las ayudas, aumentando y quizás en cantidad de personas, pero no en calidad, les ha salido mucho más caro que si hubiesen hecho una medida mucho más condensada, precisa, una ayuda concreta, universal, que es lo que se está hablando hoy día, que es lo que tuvo que haber sido antes. Y cuando uno habla de una ayuda universal, pero cuando uno habla de porque se han ahorrado toda la plata. Claro. Pero claro, entonces al final cuando uno habla de una ayuda universal, eso no significa entregarle un bono de 500 lucas al rico, al que tiene mucha plata o al súper rico, porque yo creo que es mucho más fácil identificar quien no necesita el bono, porque todos esos registros de las personas que tienen mucha plata están de alguna manera en el sistema, servicio de impuesto interno, no sé. Ellos pueden identificar quién no necesita el bono, pero hoy en día es muy difícil identificar quién sí necesita el bono, porque mucha gente que solía tener buenas pegas, por ejemplo, hasta hace 6 meses, hasta hace un año, quedaron sin trabajo y hoy día, como decía Lama, retrocedieron a una vulnerabilidad que no era una cosa normal o común dentro de su estilo de vida. Entonces hoy día este bono universal podría perfectamente llegar
sin ningún tipo de requisitos para personas que sí lo necesitan, haciendo la relación inversa. O sea, a quien no se lo damos, ya, de este segmento para arriba, porque lo podemos identificar. Y esa ayuda directa a las cuentas RUT, a las cuentas bancarias, lo que sea, pero sin más letra chica. O sea, yo sé que vamos a hablar más adelante del tema de la X que salía en la página de Servicio Puerto Interno, pero al final eso es súper violento. Y como les decía, este goteo de ir por, no, que 65 lucas, 40 lucas, después 100 lucas, les ha costado más caro que si hubiesen hecho las cosas bien desde un principio, sumado con otras medidas, por ejemplo, como haber cerrado el aeropuerto, por supuesto que muchos meses antes que lo que hicieron ahora en marzo. Bajar lo social y bajar en la salud, porque finalmente en lo que es deuda, el país sigue abanicándose, sigue sin ningún problema en esos tipos económicos. Varias cosas. Yo creo que efectivamente, agarrando la primera parte de lo que tú decías y Monty, de estos votos un poco encubiertos de yo apoyo, pero apoyo hasta aquí nomás, porque sigue el número y sigue la cantidad para que el gobierno, el presidente pueda mandar al TC. Yo creo que ese es el gran problema cuando una medida de bien social termina siendo una medida y un muñequeo político. Nosotros hemos visto y lo podemos observar a través de las declaraciones que muchos políticos con muy poca conciencia social lo que están haciendo es básicamente un muñequeo para poder acceder a mejores cargos, mejores puestos, para poder ganarse una especie de cariñito o endulzamiento de parte de la ciudadanía y poder ganar más votos. Ese es un problema de base y creo que de ahí efectivamente podemos ir sacando 1000 factores. Con respecto a los bonos, yo estoy súper de acuerdo contigo, pero también qué tipo de bono, porque estamos con un gobierno que, perdónenme, se llena la boca hablando de el bono de 500 lucas. El fin de semana pasado a mí me dio vergüenza un punto de prensa que hizo la ministra Carla Rubilar, donde hablaba de este bono de 500.000 pesos. Y miren, ustedes que alegan que tan poca gente lo ha recibido, tenemos una señora que recibió su bono de 500.000 pesos. Y a la señora te juro que me dio vergüenza, no por la señora, pero me dio vergüenza que tengan que utilizar a la ciudadanía para poner una señora diciendo, sí, yo recibí mi bono de 500.000 pesos. ¿De cuántas personas que no han recibido su bono? Y perdónenme, chiquillos, yo sé que hay gente que vive con lo mínimo, lamentablemente, en este país. Que sobrevive, no que vive, que sobrevive con lo mínimo. Pero una familia de 4 personas, con un bono de 500 lucas, ¿cuántos meses pagáis luz, agua? ¿Cuántos meses pagáis arriendo? ¿Cuántos meses pagáis dividendo? ¿Qué tipo de alimentación le puedes llevar a tus hijos, a tu familia, con 500 lucas por cuántos meses? Estamos viviendo en un país que es... Dale, Monty. No, solo acotarte. Ese bono de 500 lucas para una familia de 4 personas está al límite de lo que es la línea de la pobreza, que son 465.000 pesos líquidos para una persona de 4 integrantes. O sea, estamos hablando de muchas personas, 500 lucas que raya en la línea de la pobreza. Y muchas personas podrán decir, ojo, que el bono de clase media de 500.000 pesos es por integrante que cumpla efectivamente estos requisitos. Por lo tanto, podríamos pensar que en una familia puede recibir un bono de 1.000.000 de pesos. Pero con eso no hacen nada. Estamos viviendo... Chile hoy en día está al nivel de España en cuanto a caro, a nivel de un país europeo. Han salido las autoridades, se han paseado a ver cuánto ha aumentado el pan en pandemia. Ojo, no estoy hablando de la benzina, que ya pareciera ser que efectivamente tener auto te pone dentro del grupo de los súper ricos. ¿Han visto cuánto ha aumentado el precio de la leche? ¿Cuánto ha aumentado el precio del pan? ¿Cuánto ha aumentado el precio de productos básicos? El gas, es que... 40% en algunos lugares. Exacto, un solo dato. La gente hoy día recibe 40% menos de sus ingresos y todo aumentó gran parte un 40%. Imagínate, compadre, inversamente proporcional, terrible. Mientras ciertas autoridades se dan el lujito de emitir ciertas declaraciones que me van a perdonar, pero si existiera CQC, esta estaría dentro de los grandes y estúpidos pensadores. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura dijo textual: la gente no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Esto no solamente indigna, esto es como si la gente escogiera ser pobre, como si la gente escogiera no vivir en dignidad. Yo, Salfate, no he conocido a ningún niño que cuando chicos le pregunten qué quiere ser cuando grande, quiero vivir de los bonos del gobierno. Todavía no conozco esa realidad.
Para nada, querido amigo. ¿De qué es lo que estamos hablando? De lo siguiente. Ustedes se acordarán de que esperábamos que el gobierno hubiese aprendido algo cuando escuchábamos frases como levantarse más temprano para pagar menos en el metro, bajaron las flores para los románticos. Acabamos de escuchar la más terrible de todas, ni más ni menos que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Quieren saber qué dijo, cómo reaccionó la gente? Todo esto y mucho más, por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Estás viendo Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos, realizando ya esta madrugada de día viernes Breaking AS, hablando de todo el descontento social y déjeme decirle bastante justificado de parte de todos nosotros en contra de las autoridades. Si hablamos de dichos desafortunados, de dichos desconectados con la realidad, nos tenemos que ir justamente al titular del desconcierto. Señor director, por favor, Andrés, póngalo en pantalla. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, abro comillas. La gente no llega a trabajar porque recibe los bonos del gobierno. Estamos hablando de dichos de Ricardo Aristía, presidente nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, que pareciera ser salpate que para él la cantidad de bonos y la calidad del bono que están entregando el gobierno de nuestro país es tan bueno que la gente dice, ¿sabéis qué? ¿Para qué voy a trabajar? Mejor me quedo acostadito recibiendo el bono, como si el bono llegara a todos y solucionara la vida. De hecho, lo que tú dices, hay personas que incluso llegaron a leer entre líneas que lo que estaba diciendo este personaje era que cada vez que les llega un bono, es como que les llega una especie de regalo navideño en plata y deciden no ir a trabajar porque esta gente le carga ir a trabajar, no entienden su necesidad y se la van poco menos que a carretear, o que es tan bueno que, ¿sabéis qué? Quedo con 500 lucas, listo, 4 meses y no tengo que ir a agarrar una pala ni una picota para ir, obviamente, ir a gastar mi tiempo y mi energía en nadie. Y esto, insisto, no aprendieron nada del estallido social del año 2019, 18 de octubre, porque están cocinando el mismo escenario. Estaban parando el tercer retiro y además esto se suma y ya es parte del abanico de memes, como cuando en alguna oportunidad dijo el estamento que levantarse más temprano para pagar menos en el metro como un consejo a la gente que sufre caminando cuadras y achoclonado para tratar de llegar al trabajo, o cuando, por si fuera poco, dice, bajaron las flores para los románticos, así que aprovechen esta instancia para que le hagan un lindo regalo a sus parejas. A ver, antes hablábamos de desconexión. Esto ya entra en una categoría que es me río en tu cara, es una desfachatez, es te escupo. O sea, esto es... Si antes yo decía no me importa, esto es y te piso la cara. Más encima, obviamente, es como tirarle escupo en la oreja a la gente. Fíjate que, atención que tenemos las gráficas, que obviamente tiene que ver, que dijo este caballero, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en Radio Futuro, y dice lo siguiente. Atención, abro comillas de aquí en adelante. Trabajo con cientos de personas y la actividad agrícola donde ha sido declarado esencial, por lo que ha habido trabajo, y falta gente que no llega a trabajar porque recibe los bonos del gobierno. Ahí su explicación. Se los digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a salir a trabajar según este caballero? Y continúa. Es el estilo. ¡Cacha! ¡Qué fuerte! Es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno, weón. Ya hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer. El estilo es que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que va a recibir como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. ¿Sabéis qué? Aquí ya verdad yo lo pregunto con cierta inocencia. Antes de hacer estas declaraciones, ¿le preguntan a alguien? Oye, voy a decir esto, me voy a ir con todo porque es la verdad, es lo que creo. Yo insisto, esto ya no es desconexión. Yo creo que aquí se están riendo a nuestra cara. O sea, ¿sabes qué? Son gente apachonada,
que nos miramos como si fuéramos unos jornaleros analfabetos, borrachos, disipadores de dinero y que no tenemos ningún tipo de conciencia personal ni con nuestras familias y que somos unos simios que hay que controlar con el látigo y con el hambre para que hagamos caso. Te juro que así es como te haces sentir. Además tenía el detalle que es como que te digas, oye, no, es como el nivel de realidad. Oye, me di cuenta que cuando les pago, algunos toman, entonces no llegan el lunes. Así que llega la solución, no les voy a pagar nunca más. Es como el nivel de esclavismo puede llegar a ser altísimo. Por otra parte, también me parece que, a ver, los bonos también acceden profesionales. Yo le quiero contar a este señor que en Chile hay profesionales. Hay gente que tiene carreras profesionales. Por ejemplo, cuando este señor va a un doctor, ese doctor es profesional. Y ese doctor posiblemente requiere de ese bono. Y no requiere ese bono para no trabajar. Requiere ese bono para pagar la bicicleta, en la cual estamos metidos todos. Que es que como todos los meses no te alcanza, te endeudáis con el crédito, entonces el próximo mes pagáis un poco, pero no termináis de pagar, y vaya así, tratando de salir de esta deuda de la cual nunca vais a terminar saliendo. Estáis encerrado en una jaula como un hámster y dais vueltas en la ruedita sin parar. Entonces, me parece que es descabellado escuchar un tipo de comentario. ¿Sabes lo preocupante de este tipo de comentarios? Que hoy día nosotros lo escuchamos acá y no, ¡oh, qué terrible! Pero este tipo de comentarios debe ser común entre los directorios y en los lugares donde se reúnen estas personas. Como, sí, yo también me he dado cuenta de eso. Entonces, es como cierto nivel de realidad respecto a las capacidades de las personas de este país. A mí me parece que los habitantes de Chile son personas bastante habilidosas y talentosas. Entonces, digo habilidosas porque hay gente que no tiene ningún tipo de profesión, sin embargo tiene habilidades brutales para hacer muchísimas cosas mejor que otras. Entonces creo que esto es un desconocimiento a nosotros mismos, y lo peor aún, se atreve a hablar de nuestra idiosincrasia como trabajadores chilenos. Bueno, claro, es como ahora que opinaron, son una mierda en su idiosincrasia. A mí me parece que esto de apatronarse y tratar de pensar mira, voy a decir una cosa terrible. Esta idea de que este país es un fundo es de otra época, muy oscura, de un chiste muy malo además de aquellos días. Y esas cosas nosotros no las queremos repetir. Mira, vayámonos al origen del bono. ¿Cuál es el sentido de que el Estado entregue bonos de ayuda a la gente? Que la gente no salga de su casa. Si eso es lo que estamos buscando, que la gente pueda quedarse haciendo una cuarentena efectiva, reducir la movilidad, bajar la cantidad de contagios para que esto de alguna vez ya se corte y podamos todos volver a reactivar la economía con nuestros trabajos, así como lo hacíamos hasta hace unos meses atrás. Entonces, aún así, si la persona que recibe ese bono no va a trabajar, señor, ese es el sentido del bono, entiéndalo. Y usted, claro, está en un rubro esencial que tiene que ver con la agricultura. Entonces, bueno, ¿por qué no hacen turnos? ¿Por qué no hacen cada 2 semanas van cambiando los equipos o cada un mes para que le den la posibilidad a esa persona, exactamente, para que esa persona se quede en su casa, pueda hacer una cuarentena y así ir minimizando los riesgos de contagio? Entonces, este análisis que hace este señor Aristía también está en absoluta desconexión de lo que se está pidiendo la gente a las autoridades, que es precisamente poder quedarse en la casa para poder cumplir con las medidas sanitarias. Si eso es, o sea, este señor no sabe que estamos en pandemia. Y por último, mira, si no estuviéramos en pandemia, es que no sé, ¿sabes que a mí me da tanta rabia esta cuestión? Porque, a ver, hay gente que se ha partido el lomo toda la vida, que trabaja con su cuerpo, en el sentido que hacen fuerza física, que recorren distancias grandes, que tienen que estar ahí con la pala, con el trabajo duro. Por último, ¿sabéis qué? Se lo merecen. También se merecen un bono. Se merecen no trabajar 2 semanas, un mes, porque se han partido el lomo toda la vida y nunca han tenido ni un beneficio. ¿Cómo llega el señor Aristía a su oficina? ¿Cómo llega? En su auto, cómodamente. ¿Qué oficina tiene? ¿En qué condiciones? ¿Cuántas horas trabaja al día? No que prestarle mérito al trabajo que hacen quizás los directores de empresas, etcétera, porque claro, también tienen ahí su parte del tema. Pero finalmente las condiciones en las que trabaja un director de empresa, un dirigente, etcétera, son muy distintas a las condiciones de trabajo que tiene la persona que está ahí mismo en terreno, en la tierra. O sea, perdón, es una desfachatez. Y aquí quiero hacer otro punto y con esto voy a cerrar. También tenemos que empezar a cambiar el foco. Yo escucho mucha gente decir, sí, pero es que el empresario da trabajo. Perdón, cambiemos la mirada.
veámoslo desde el otro lado. Exactamente, el empresario no hace un favor dando trabajo. El empresario necesita del conocimiento, del oficio, de la preparación, el talento, la expertise de esa persona para poder llevar adelante su negocio. Las grandes corporaciones, todas las empresas más grandes y también las más pequeñas, todos necesitamos del talento y de los conocimientos, del profesionalismo de otras personas para poder elevar un proyecto, para poder hacer crecer. Exactamente. Entonces, esto de sentir que los empresarios dan trabajo y tenemos que venerarlos y sentirnos agradecidos, ese gran empresario necesita de ti para poder generar su fortuna. Por lo tanto, hay que empezar a también cambiar esos paradigmas. Ayer leí una entrevista del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz, que él efectivamente, a raíz de las declaraciones de Aristía, él decía, puede ser que tal vez en algunos momentos, en algunos instantes, hay personas que no han llegado a trabajar, pero no han llegado a trabajar porque son personas que tienen terror, que tienen pánico, que tienen miedo de infectarse y enfermarse, porque son personas que no tienen el seguro médico que tiene el señor Aristía, porque son personas que no tienen acceso a la salud que tiene el señor Aristía, porque son personas que si se enferman contagian a 6, 7, 8 personas que viven en su casa, porque son personas que le tienen terror, porque son personas, y ojo, y esto también es un tema que en algún momento tenemos que hablar, a través de redes sociales, y habría que investigar la veracidad o no, hay múltiples denuncias de personas que llaman a su trabajo para decir que están con síntomas y le dicen, bueno, pero ese síntoma no es tan efectivo, por lo tanto tienes que venir a trabajar igual. Esas personas sí tienen miedo y se tienen que quedar encerrados en su casa. Y para cerrar, quiero quedarme con unas declaraciones de Norberto, que dice, los empresarios viven en un país de mentira, han amasado fortunas por decenas de años, sobre todo pagando sueldos miserables. Ahí está lamentablemente el éxito de los empresarios. Y al señor Aristía se me viene un refrán muy antiguo a la cabeza cuando él dice que la gente básicamente es pobre porque es floja. Lo que dice Pedro de Juan siempre habla más de Pedro que de Juan. Estás viendo en Así Somos Breaking AS. Estamos hablando de este descontento, estamos hablando de verdad, de lo indigno que está siendo el vivir en este país con autoridades que están totalmente desconectadas de la realidad y peor aún, que al parecer no quieren en ningún momento conectarse con esta realidad. Pero hay una luz de esperanza, queridos amigos. Nos vamos al titular del diario Financiero en este minuto. Póngale play, señor Andrés. Dice, impuesto a los súper ricos. Sala de la Cámara aprueba la idea de legislar e iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución. Se está avanzando. Se avanza lento como todos los proyectos de ley en nuestro país, pero hay algún avance. Yo aquí, Salfate, me puse a leer de alguna forma y encontré, y bueno, el discurso, las declaraciones que da Camila Vallejo también, quien es gestora de este proyecto. Los detractores dicen principalmente que con este proyecto lo que se está buscando es dividir al país entre ricos y pobres. Yo me pregunto, ¿no somos un país que ya está tremendamente dividido entre ricos y pobres? Dividido en la salud, dividido en la educación, dividido en el esparcimiento que puedes tener, dividido en la alimentación y el acceso a la alimentación y entretención que tienes. ¿No somos ya un país dividido entre ricos y pobres? Destaco declaraciones del exministro Rodrigo Gispeter, quien dice que este proyecto busca dividir entre buenos y malos. Yo no sé si el proyecto es lo que va a dividir entre buenos y malos. A mí me parece que hace mucho rato ya todo está dividido entre buenos y malos. ¿Dijiste? ¿Sí? ¿Por qué? El caballero es el de Antioquia. El exministro, sí, él lo dijo. ¿Pero por qué le das ese título como de exministro? ¿Por qué le tratas de dar esa altura? No, porque nefasto. No lo invoque. Como Rodrigo Gispeter. No, maestro. No hablemos de ese ministro. A los que fueron ministros se les dice... Dime acá el amigo Gispeter o Harry Potter. No me empecé a hablar a los que fueron ministros se les dice dándole altura a un que no se lo merece. ¡Uy! El idiota no le estoy dando ningún tipo de altura. Este weón me molesta principalmente. No la más. ¿Ahí por qué es necesario decir exministro? Porque justamente este tipo de caballeros fueron los que estuvieron en el poder.
este tipo de caballeros, y Chile tiene una memoria muy frágil, se le olvida quiénes son los que han estado haciendo las leyes, formando las leyes, quiénes son, porque me van a perdonar, el gobierno de Piñera, a mi juicio muy personal, no de este canal ni de este programa, ha sido un gobierno nefasto, ha sido un gobierno indigno, ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, pero este no es el único gobierno que nos tiene en el hoyo que estamos. El gobierno de Bachelet también nos metió en el hoyo, el gobierno de Lagos, el gobierno de Frey, todos los gobiernos anteriores. Sí, entonces acá, y por más allá de empatizar, simpatizar con izquierda o derecha, tenemos que recordar y no olvidemos nunca quiénes han sido los nefastos que han estado en el poder y que hoy día nos tienen en este tremendo hoyo. Y solo para cerrar, te paso la pelota, Salfate. Tremendo conflicto de interés el que estamos con el impuesto a los súper ricos, por si tenemos al presidente Sebastián Piñera entre los cuatro, en el lugar cuarto, sin mal no me equivoco, de los súper ricos de nuestro país, ¿o no? Según la revista Forbes. Mira, a ver, aquí obviamente... ¿Cómo legislamos ahí? Muchas cosas, es que ese es el problema. O sea, si están tratando de cuestionar a la presidenta del Tribunal Constitucional precisamente por el hecho de la asociación de amistades que hay en las protecciones de los movimientos legales que se quieren hacer, pero ellos, más que ver si le conviene o no a la gente, ver cómo vamos a quedar nosotros parados, cuánto nos va a afectar en el futuro. Entonces, digamos las cosas como son. En estos momentos el gobierno perdió con la gente. Si tú haces una encuesta con unos porcentajes de aprobación tan mínima que basta leer los grafitis en la calle y tirar un micrófono al azar, incluso prácticamente en cualquier barrio de la región metropolitana, para darte cuenta de que esto ya se les acabó. O sea, están cumpliendo un trámite en estos momentos y lo que les queda es finalmente salvar los tesoros que tienen ahora en sus arcas y de aquí en adelante cómo seguirlos perpetuando. Y estoy hablando de las personas que se hicieron 70% más millonarias con esta pandemia, y que ahí sí hay pandemia, no desde el virus, pero sí aquellos que saben sacarle provecho en las peores situaciones que atacan a nuestro planeta, particularmente a nuestro país. Entonces, claramente él está gobernando en estos momentos, y que no te quepa duda de aquí en adelante para sus amigos. ¿Quiénes? Los súper ricos. Sí, que quizás esta ley aislada que única vez podría quitarle unos miles de millones de dólares a este grupo de ultramillonarios en nuestro país, no nos va a votar, ni se van a quedar con hambre, ni después van a andar pidiendo bonos, ni mucho menos. El caso es que finalmente él va a tratar, creo yo, de quedar bien con los únicos que tiene a su lado, con lo único que a él le permite irse a dormir bien todas las noches, y es que con quienes se junta a hacer asado, que yo no sé si comen guachalomo ahí, pero finalmente es con los que va a perpetuar su amistad y con quienes finalmente hace negocios. ¿Qué es lo que se habla? Que este impuesto a los contribuyentes con un patrimonio que sería superior a los 22 millones de dólares. Ahora, en esta moción tuvo 105 sufragios a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. Espero que esto ocurra, sería una solución, y a diferencia de la oposición no creo que esto vaya a separar entre buenos y malos, ni entre rico y pobre, porque como tú bien decías, Michael, eso ya existe, eso ya es un hecho. Pregúntale a cualquier persona que tome el metro, un turista, me refiero al que en otro país le llama la atención que le bastan dar solo 5 estaciones de metro en diferencia, y el paisaje con la que se encuentra es muy distinto a la estación de metro en la cual se subió. Es un país desigual y eso se tiene que acabar, y esto viene a ayuda de las personas, pero no va a cambiar cómo están puestas las figuras, las piezas en este tablero de ajedrez tan injusto como es Chile en estos momentos. Ahora, tú lo decías ya, debe ser re malo ir a comer asado allá, ¿eh? Yo no me lo imagino haciendo un asado. ¿Para qué te venís con cosas? No con el talento de Andrés Becerra o Simón Lucaviche. Nunca con esa capacidad de saber el punto exacto de la carne, maestro. Ahora, a ver, a mí me parece que el tema de los súper ricos es bastante complejo, porque seguramente está todo en paraísos fiscales, entonces va a ser bastante difícil poder cobrar el impuesto, por un lado. Además. Segundo, y esto me parece llamativo, que hace un par de semanas, un mes yo creo más o menos, el FMI ya hablaba de un impuesto a los súper ricos en pandemia, tanto que le gusta nombrar este tipo de organismos. Después la ONU también pedía un impuesto a los súper ricos. A mí, que creo que nos vamos a salir de la ONU, no sé si habían escuchado la noticia, pero parece que Chile se quiere desafiliar de la ONU, porque es un grupo de personas indignantes. También hay que inspirarse mucho para estar de acuerdo con esa moción. Pero esa es una intuición que tiene Yuyunis, es su intuición. Es válida. Y el OCDE, no sé si es así, o OCDE, le pedía a China, y siempre con esta palabra de disfraz que tiene nuestro país. No es como impuestos a los súper ricos, sino que era reforma tributaria para reducir desigualdades.
Y acá me quiero detener. A mí el tema de las desigualdades, esto lo escuchaba otra vez un político hablar de los sueldos éticos, como un empresario. A mí me parece que el tema de los sueldos éticos va a tener que ir ligado al servicio público. Porque acá están pidiendo el impuesto a los súper ricos, me parece perfecto, apoyo la moción, pero todavía no se bajan el sueldo, amigos. Y deberíamos estar cortando esa grasa también. Por eso te digo, o sea, si vamos a cortar grasa arriba, cortemos la grasa del Estado. Esa teta ya no tiene más leche que dar. Lo digo en serio. Entonces, me parece que es válido, sí, hay que hacerlo. El impuesto a los súper ricos muy bien, posiblemente se va a recaudar poco, de estar todo afuera. Sin embargo, me parece también que a la parte estatal no se ha hecho nada. Y cuando se les pidió, yo me acuerdo claramente de haber visto las pancartas, y no recuerdo ninguna pancarta en este momento que dijera impuestos a los súper ricos, pero sí había muchas que llamaban a que los políticos y los deshonorables se bajaran los sueldos. Y sin embargo, eso no ha ocurrido. Y la cantidad de grasa que hay y de hueones chupando para atrás esta teta es bastante amplia. Y solamente para terminar, y esto me parece que es relevante, y esto es relevante porque, mira, a mí no me molesta que alguien gane 100. A mí lo que me molesta es cuando esa persona gana 100 y se ve afectado el patrimonio total de esa empresa. Lo más fácil es echar gente. O como ocurría el año pasado, te vamos a bajar el sueldo o te vamos a dejar congelado. Y me parece que cuando todos ganaron, y tú tienes esas prácticas, tenemos un problema brutal a nivel ético y moral respecto a cómo tienen que ser las prácticas empresariales. Tiene que haber un fair play en esto. Tiene que haber reajustes de sueldo, tiene que haber un montón de cosas. Entonces, como no hay cierta legalidad en esto, la única manera, al parecer, que tenemos en este momento de recaudar fondos es con un impuesto a los súper ricos, que me parece muy bien. Ahora, si esto se va a repetir como los retiros del 10%, harina de otro costal. Ahí tendríamos que hacer, no sé si más o menos giles. Esta ley lo que busca es aplicar este impuesto por una sola vez, que es un 2,5% por el patrimonio neto de personas que tengan sobre los 22 millones de dólares. O sea, sumar todo lo que tengan, restarle todas las deudas y a ese neto aplicar este 2,5%, que para los súper ricos, 2,5%, a ver, no es nada. Si consideramos, exactamente, si consideramos que finalmente quienes tienen más plata son los que menos pagan impuestos. Si vamos a una familia, por ejemplo, una persona que gana, no sé, 400, 500 mil pesos, que se gasta todo el sueldo, ese sueldo lo paga entero con IVA, ¿cierto? Porque el IVA grava los bienes de consumo y los servicios. En cambio, la persona que gana mucha plata gasta un porcentaje de sus ingresos, el resto lo invierte, ¿cierto? Lo guarda, lo rentabiliza, y por esas rentabilidades no paga impuestos. Entonces, en esas pasadas que se hacen también siguen ganando más plata, mientras lo que gastan de su sueldo es una proporción bastante pequeña. O sea, no llegan a gastar el 100% de sus ingresos como sí lo hace una persona de menores sueldos. Entonces, ahí hay un tema también, que proporcionalmente, claramente, los que ganan menos son los que siguen pagando más impuestos, que es el IVA. Ahora, la X, ¿se acuerdan cuando la gente empezó a postular por este bono de clase media, ¿cierto? El sábado pasado, a la gran mayoría le aparecía esta X roja, que era tremendamente violenta de ver, porque te enrostraba en tu cara que tú no eras digno de recibir ningún tipo de ayuda de gobierno. Vamos a ver este titular que lo trae ADN Radio. Ahí está, dice. Servicio de impuestos. Exacto, sí, Mike. Servicio de Impuesto Interno retirará la X roja en mensaje de solicitudes que no cumplen con los requisitos del beneficio. Estamos locos, weón. Sí. Ya, no estaba viendo el final. Yo no lo encuentro tan loco. Yo no lo encuentro tan loco. Sí. No, ¿sabéis qué? A ver, de partida ya se retiró. Acá el titular está hablando como en futuro. Ya se retiró, ya no aparece esta X. Yo sé que esto no soluciona absolutamente nada. Esto no genera que más personas van a recibir el bono, ni de mejor calidad, ni que se van a alimentar mejor. No. O sea, en lo concreto no soluciona nada tangible. Pero en lo emocional, y lo hablábamos en la pauta y ustedes también lo dijeron, es súper violento recibir una X. Es como este sticker de WhatsApp de la Isca Sichel haciendo de la vida, ¿cachai? Es como el gobierno diciéndole a las personas ahí que eso, por el ojo de nuevo, ¿cachai? Tú no eres digno, tienes una X, reprobaste, rechazaste. En un país donde además estamos con una salud mental por el suelo,
donde es una pandemia paralela que estamos viviendo, donde es la siguiente pandemia, me parece que recibir esa X es tremendamente violento. Y ese cambio, a mí sí me parece, en lo emocional y en lo psicológico, que a lo mejor a algunas personas no les interesará, pero a varios sí, me parece sí que es necesario. En lo concreto, me voy a seguir alimentando igual, o no alimentando lamentablemente, pero creo que sí era necesario sacar esa X que se parece más al programa de talentos de Mega que a un recurso del gobierno. Quiero decir lo que sí, una actitud rechazo. Mira, Mike, creo que lo que tú has dicho es absolutamente veraz. Es cierto, es así. El problema es que si nos vamos al fondo, es que es como que el gobierno le ha dicho, es como usted decirle a alguien está despedido con una patada en la raja, o dígaselo pero con una sonrisa en la cara. El caso es que te rechazan igual. Entonces, aunque hoy día han hecho ciertas modificaciones que vamos a ver, porque al principio era que todo lo íbamos a recibir y después como que era prácticamente la nada misma, y hoy día van a aumentar un poquito esa cuota. Mira, yo entiendo lo que tú estás diciendo, Mike, y que no se malinterprete. Creo que tienes absolutamente razón comunicacionalmente en todo lo que dijiste. Este es el primer parche curita que pusieron, me parece bien, espero que no se olviden y que no vuelvan a hacer, pero ahora solucionenme el problema real. Ahora hagamos que esto llegue. O sea, está bien lo primero, pero ahora no hay primero sin segundo, o sea, ahora vamos con la que importa, ahora que nos llegue el bolso. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con Mike, mira qué raro, ¿no? Para variar. Estoy de acuerdo con, pero para, o sea... Tienes razón. No, yo creo que Mike tiene razón en todo lo que dijo. Pero yo no creo que la intención detrás de sea la que dice Mike. Ellos retiran la X porque la X se empezó a transformar en lo que tanto les molesta, que es un símbolo. Como el perrito, como tantos símbolos que han ido dentro de la lucha del estallido social. Te lo digo porque el día que apareció la famosa X en pantalla, hubo un montón de dibujantes, sin importar la vereda política que usaron esto, y se transformó también en la foto de perfil de muchas personas, por lo cual se empieza a transformar en un símbolo. Y la necesidad de que, por decirlo de alguna manera, los de la otra vereda no tengan más símbolos que funcionan tan bien y que congregan a tantas personas y que me terminan cagando la psiqui, no le puedo seguir entregando más herramientas a esas personas que finalmente toman cualquier elemento, lo transforman en un símbolo y lo terminan dando vuelta. A mí me parece que el gobierno lo retira para no entregarle más, más material al público que con cosas tan pequeñas como una X roja, es capaz de transformarla en un símbolo del rechazo que tiene el Estado frente a las necesidades de sus ciudadanos. A mí me parece que tiene un tema comunicacional mucho más potente. Yo creo que tú tienes mucha razón con el tema de lo que le pasa a cada uno, tomando en cuenta que estamos brutalmente quebrados. Sin embargo, yo creo que ellos no lo analizan así, lo analizan desde el punto de vista de no generar una nueva bandera que termine explotándoles en la cara. Lama, solo decir que estoy 100% de acuerdo con lo que tú decís. Creo que estamos analizando el mismo hecho desde distintas veredas nomás. Pero sin lugar a dudas, eso es súper interesante lo que tú decís del símbolo, de no tener una segunda tía Pikachu, un segundo perro matapacos de alguna forma, de no tener otra bandera de lucha para este posible estallido social 2021, además en medio de una pandemia. Imagínate la gente que con todo lo que le pasa a Monty se siente rechazado. Se siente rechazado de en la vida. Cosas, y oficialmente el gobierno te dice, sí, tienes razón, estás rechazado, tú no calificas. O sea, es como que te pongan así, pero la cadena perpetua final. O sea, es como que confirmado, tú eres una persona que no califica para las ayudas que nosotros queremos entregar. Terrible. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen ustedes tres, solamente agregar que insistir, yo creo más que nada, en que hoy el gobierno yo creo que no tiene la capacidad de darse cuenta la cantidad de gente que está necesitando ayuda. Ayer Marcos Fernández decía, estimamos que es más o menos un 90% de los chilenos, un 90%, y ellos todavía se siguen guiando por el registro social de hogares. Hay gente que no está en el registro social de hogares porque nunca necesitó de la ayuda del gobierno, pero ahora sí la necesita, porque esta pandemia, como lo ha dicho tantas veces el presidente, nos ha golpeado a todos. Entonces acá dejemos eso de lado del 20%, del 80%. No, acá todos han sido afectados de alguna u otra manera. A todos se les ha modificado su vida. Mira, un ejemplo cortito. Ayer escuchaba a una persona, una mujer que vivía con su hijo, con su madre y su marido. Bueno, ella quedó sin trabajo
al marido le hicieron una reducción en el contrato laboral, ahora están viviendo de la pensión de la mamá, imagínate. La mamá con su jubilación como de 150 y tantos mil pesos, manteniendo a la hija, al hijo, al nieto, y con lo poco que puede aportar el marido. Entonces, ¿cómo se modifica el estilo de vida de una familia en donde todos están acostumbrados a tener su independencia económica, en donde todos aportan a esa casa y donde de un día para otro quedan dependiendo de una pensión miserable? ¿Cómo le modificas la vida a ese niño también? Entonces, ¿sabéis qué? Es súper doloroso. Yo no sé qué va a pasar con esto al final, pero ojalá que tomen conciencia de alguna u otra manera y entiendan que todo el mundo hoy necesita de ayuda y que, como lo dije anteriormente, es mucho más fácil dejar afuera e identificar a quienes no la necesitan que a quienes que sí la necesitan. Exacto. Es que eso que tú estás diciendo, Monty, eso no es vivir. Es sobrevivir, básicamente. Estamos en una sociedad donde de verdad la calidad de vida, y cuando uno habla de calidad de vida, los empresarios parece que se imaginan esto de que todos queremos entrar a grupos de club de campo, a grupos de círculos especiales a jugar golf. No, lo que queremos es básicamente poder alimentarnos bien, poder estar bien, poder vivir con tranquilidad, poder llegar a fin de mes sin tener que estar haciendo esta eterna bicicleta. Estás viendo en Así Somos, Breaking AES. Estamos hablando de todo lo que pasa en la actualidad de nuestro país. Sí, también nos indignamos como tú, porque a diferencia de los políticos, entendemos lo que está pasando en la calle. Como lo dijo Salfate hace un tiempo al principio del programa, entendemos por qué hemos vivido la realidad y la seguimos viviendo justamente. Chiquillos, esto es histórico, esto es bueno, esto es lindo y esto tiene que ver, desde mi punto de vista personal, con la dignidad. Después de 10 años, proyecto de eutanasia avanza por fin al Senado. Pasamos a revisar el titular de Cooperativa que dice: tras 10 años en la Cámara Baja, el proyecto de eutanasia avanzó al Senado. Ya lo hablábamos un tiempo, Salfate, el tema de la eutanasia está cada día más en boga, justamente en distintos países. En España, donde se aprobó, nosotros lo comentábamos acá con varias restricciones. Acá en nuestro país el proyecto ya avanzó al Senado después de 10 años, después de múltiples discusiones éticas, valóricas, con varios puntos también, porque de repente la gente dice eutanasia, casi que esto es llegar y llevar. No, son varios puntos, son varios procedimientos médicos, son varias etapas. De hecho, en caso de aprobarse, la persona hasta el último segundo podría arrepentirse de palabra y la eutanasia queda absolutamente en nada. Absolutamente, hay que entender, como tú bien decías, que España avanzó en este proyecto, sobre todo que ellos tienen un caso simbólico que terminó convirtiéndose en una película llamada Mar Adentro junto a Javier Bardem, en donde es tremenda, donde un hombre luchó por años en distintas instancias de tribunales para solicitar finalizar con su vida, el cual ya consideraba a duras penas una mera existencia. Entonces, cuando esto ahora no solamente queda para aquellos sufrientes, personas que tienen algún cáncer terminal, sino a cualquier tipo de enfermedad que genera una absoluta invalidez, donde la persona ya está completamente secuestrada en una indignidad, en donde ya no tiene sentido el despertarse día a día, más allá de que esté bien acompañado, completamente querido y apañado por todos sus familiares. Y esto habría que quizás sumar toda la destrucción económica cuando un enfermo en tales características termina por asesinar económicamente, psicológicamente y después incluso hasta físicamente a más miembros de la familia. Me parece que esto es un avance, como tú dices, histórico, pero que realmente tiene que ver en este emplazamiento a que nosotros los seres humanos podamos decidir por lo único en lo que debemos tener libertad, que es por nuestra propia existencia, nuestro propio cuerpo. Ya está con nosotros para conversar y desde ya le damos gracias, como siempre, por la confianza que tiene en este espacio a Freddy Moureira, padre de Valentina, que ustedes recordarán que en el año 2015 le pidió a la expresidenta Michelle Bachelet que autorizara su muerte asistida. Eso no fue posible y meses después esta chica terminó muriendo. Freddy, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, querido amigo. Buenas noches, estimados panelistas. Se le agradece recordar a mi hija que nos dejó un gran legado por la eutanasia. Entonces, es duro recordar. Así es. El próximo 6 de mayo se cumplen 6 años. Entonces, se ha avanzado.
darle las gracias a la Cámara de los Diputados, que se aprobó, y pedirle ahora a los señores senadores que se pongan en los zapatos de uno. Así es. Dar el sacrificio que sufren los enfermos con esta enfermedad o con cualquier enfermedad. Se lo he dicho a los mismos diputados y senadores. Esta ley no depende de 150 Freddy. diputados. ¿Sí? Freddy, de alguna forma tú has seguido en esta lucha, tu hija Valentina es un símbolo, aún resuenan sus palabras del año 2015 cuando ella pidió por favor a la presidenta Bachelet poder dormir para siempre. Queremos saber cómo te has tomado esta noticia de que el proyecto ya avanzó al Senado, cómo ha sido tu lucha justamente durante todos estos años, todo eso y mucho más. Después de una pequeña pausa, no se vaya, esto es Así Somos. Estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de día viernes para hablar justamente de lo que hemos planteado antes del corte, cómo avanza al Senado este proyecto de ley de la eutanasia. Para eso nos encontramos, lo que vamos a ver en pantalla ahí, con Freddy Maureira. Ya estábamos conversando con don Freddy, a quien le agradecemos de todo corazón que esté acá en Así Somos, papá de Valentina. Valentina, esta joven que estamos viendo en imágenes, que el 2015 con la siguiente declaración pidió la eutanasia. Ella dijo, y la voy a citar: solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Estas fueron las declaraciones de Valentina el 2015. Freddy, sabemos y lo conversábamos en comerciales que llevas una lucha de 20 y tantos años entre el lamentable fallecimiento de tu hijo, fallecimiento de Valentina. ¿Cómo te tomas tú, cómo te llega a ti como familia, después de tantos años de lucha, esta luz de esperanza de que avanza al Senado justamente el proyecto de la ley de eutanasia? Contento por una parte, me enteré esta semana que tampoco fue ingresado a los niños 14 años, que el 2018 se iba ingresado. Pero bien, o sea, son 20 años, como dices tú, de lucha. Entonces es duro, uno está preparado para despedir a su papá, a sus tíos, hermanos, abuelos, pero despedir a tus hijos y que te lo pidan es duro. O sea, entonces ella me dejó tarea, me dejó esta misión de la eutanasia. Hay que ayudar a la demás gente. Entonces siempre se lo he dicho a los señores diputados y a los señores senadores: esta ley no depende de 150 diputados y 50 senadores. Esta ley depende de 18 millones de chilenos. Y lo más importante, la familia toma la decisión, que es muy doloroso tomar esta decisión, pero la familia es importante. No sé por qué ponen tanta objeción. La eutanasia existió siempre en Chile. Se mueren los pacientes en urgencia por no estar atendidos o por tener horas, en 5 años fallecen. Entonces, no sé por qué le ponen tanto pero. El mundo va avanzando. Somos un país muy tradicional, hay que cambiarse, hay que avanzar. Claramente, Freddy. Fíjate que existen una serie de puntos que establecen quiénes podrían optar, ¿cierto?, a la eutanasia, ¿cierto?, de manera asistida. ¿Hay algún punto que tú agregarías? Por ejemplo, uno que fue rechazado es la dolencia psicológica, que la vida se te hace muy terrible, muy grande. Por ejemplo, yo te miro y la verdad que, Freddy, yo te admiro tu tremenda fortaleza como papá. O sea, yo creo que no sería capaz, o sea, yo terminaría destruido, yo creo que terminaría encerrado. O quizás la lucha por mis hijos me daría una fuerza que en estos momentos desconozco. Pero dentro de los puntos para optar a esta posibilidad, ¿hay algo que piensas tú que a ellos les falta y que tú colocarías ahí? Haber colocado a los niños de 14 años cuando sufren en hospitales, ya son conscientes. O sea, niños ya de 14 años que han vivido toda la vida en hospitales, ya son conscientes de tomar una decisión. Aquí lo que tienen que apañar son los papás, psicólogos, pero me hubiera gustado que hubiera estado incluido mayores de 14 años también, porque sufren mucho. Hay que ponerse en los zapatos de los niños cuando sufren esta enfermedad y ellos quieren partir, están cansados. Mi hija, aquí la ves delgadita, pesaba pero como 20 kilos, estaba en el otro hospital, Carlos Maquena, y después se cambió a un hospital privado que la atención es 100% cambia, pero hay que tener dinero. Entonces la salud no ha cambiado mucho. Entonces yo incluiría, me dolió que no haya incluido los mayores de 14 años. Exacto. ¿Lama? Freddy, lo decías que llevas 20 años en esta lucha.
lo decía Mike como una buena noticia que se aprueba en la Cámara de Diputados, sin embargo se demoraron 10 años en aprobarlo. Posiblemente después del estallido social, como se pusieron a trabajar, decidieron ponerle patita al proyecto. ¿Cuánto tiempo esperas que demoren los senadores? Si se demoraron 10 años los diputados, llevando en cuenta que el tiempo no es un bien que se pueda renovar constantemente. Seguimos conversando con Freddy Moreira. Tuvimos un pequeño problema de conexión, como se imaginarán ustedes, hasta la hora de la noche con el Zoom. Sin embargo, estamos conectados con don Freddy a través de el teléfono, contacto telefónico. Yo les quiero una pregunta planteada respecto a cuánto espera que tome el trámite en el Senado, pensando que los diputados se demoraron ni más ni menos que 10 años, don Freddy. Que sea lo más rápido, o sea, como decía, tramitan mucho, se demoran mucho, o sea, ya saben, ya que nunca se aprobó, gracias al pedido que hizo mi hija el año 2015, esto se ingresó al Congreso con el diputado Blado, y es una cosa el mundo ha avanzado, o sea, nosotros en Chile somos muy tradicionales, entonces, como decía, los diputados, 150 diputados y 50 senadores, que hagan la ley. La decisión la toman 18 millones de chilenos, y lo más importante, esa decisión la toma la familia. Yo puedo decir un caso, la gente se sigue muriendo en la urgencia, como eutanasia, pues, esperando horas, entonces, ¿por qué le ponen tantas trabas? Es una cosa que esto tiene que ir avanzando, o sea, la decisión la toma la familia, no los señores diputados ni los señores senadores, sino yo con mucho respeto, pero le ponen muchos problemas. Exactamente, don Freddy, lo saluda a Montserrat, y qué importante es lo que está diciendo usted, porque finalmente tiene toda la razón. Esta es una decisión que toma la familia en caso de ser menores de edad, y en caso de ser personas mayores de edad es una decisión individual, que nadie debería estar por sobre esa decisión, que debiera ser al día de hoy uno de los derechos del paciente. Entonces yo le quería preguntar, don Freddy, usted que ha estado en esta comisión de salud, en donde se ha discutido, en donde el 2018 recién se aprobó la idea de legislar, ¿dónde está el freno? ¿Cuál es el argumento que más se repite para que este proyecto no siga avanzando en el tiempo? Como digo, el país tiene un país muy tradicional, entonces le pone muchos peros, el mundo está avanzando, entonces eso yo creo que cada vez que se discute en la Comisión de Salud, una letra, aprueban esta semana y la otra, no, ¿por qué no plantean todo el proyecto y van analizando y se hace rápido? Claro. O sea, lo que es ley en general se demora mucho y se les paga un buen sueldo a los señores diputados y senadores, entonces eso me molesta. Don Freddy, usted habla justamente de todas las trabas, de esta flojera incansable que tienen los políticos de ponerle quinta, sexta a los proyectos de ley que son importantes. A mi juicio personal, la eutanasia tiene que ver con la dignidad en el proceso final de la vida. Estamos con un gobierno que yo siento que nos quiere asegurar, entre comillas, cantidad de vida, pero no calidad de vida. Quiero entrar a ese espacio un poquito más íntimo, don Freddy, usted que lo vivió con sus hijos. Quiero que le cuente a la gente, en lo posible, y a los políticos que también nos pueden estar viendo y que están en contra de la eutanasia, cómo es vivir esa última época, ese último momento, cuando su hija, Valentina, cuando su hijo, lo que querían era dormir para siempre. Estoy tomando palabras súper certeras, verdaderas y dolorosas de Valentina. ¿Cómo lo vivían ustedes como familia al ver que a lo mejor se aumentaba la cantidad de vida, pero no la calidad de vida que Valentina necesitaba? Doloroso, pues muy fuerte. Y ella sentía, Valentina sentía a ese papá, ¿tú crees que es vida esto yo que estoy en el hospital un mes, 6 meses, 10 meses y después llegué a la casa y estoy encerrada? Quiero que tú no encuentras vida, me decía, aparte de los dolores. Mira, yo le confieso algo, a mi hija, para subir de peso, le colocaron una sonda gástrica, que la decisión la tomamos los dos, la Valentina y yo, no le dijimos a la mamá ni a la hermana. Mi hija se podía morir en ese momento, pero eran todos los días que la pinchaban, eran dolorosas las pinchazas que tenía, entonces le pusimos un catete para que no la pincharan tanto. Y a mí se me podía morir al colocarle ese catete. Y ¿sabes? Cuando ella entró a pabellón y salió, le dijo, ¿sabes lo que dijo la doctora? Porque era muy chistosa. Tápeme, doctora, con ese paño verde para que crea que para que crea que yo me fui para el cielo a mi papá. Que le dijo la doctora, está el loco, tu mamá está como un león allá afuera. Éramos siempre francos. Ella hablamos a calzón quitado como si entre papá e hija. No teníamos tabú. Ella no tenía claro lo que iba a pasar, no tenía consciente, porque ella se le fueron muchos amigos que eran mayores que ella, fibrosis quística. Entonces yo
Cuando cumplió 12 años, ella me paró, porque yo siempre pensaba en ella, ya se me había ido un hijo, siempre pensé en ella, no pensaba en los demás niños, pero un día me sentó: papá, quiero que te sientes aquí en el hospital, quiero hablar contigo. Veía ese papá que está allá, tiene un niño frío chiquita, veía otro papá, tan solo, me dijo: si tú vas a ayudar a los demás niños, no hagas nada por mí, me dijo, déjame estar tal como estoy, me dijo. Y ahí empezó a ayudar. Lo primero que le llevé fue a Huguito Torres, le llevé a San Paoli, porque ella era como su amor platónico que se le fue a ese niño. Y de ahí la Valentina bajó mucho su instancia. Entonces le llama a San Paoli, este niño de 19 años que falleció en el 2014. Entonces, eso, y ahí por eso yo me metí y me dejó estas 5 tareas y la eutanasia y las 5 tareas, y eso me ha mantenido como papá. Debería estar, no estaría hablándolo aquí, pero esa es la necesidad que me jodía. Perfecto. Don Freddy, quiero plantearle una pregunta, y para entender un poco cuánto más va a demorar esto, quisiera saber qué fue lo que le dijo la entonces presidenta Michelle Bachelet cuando pudo hablar con su hija. ¿Con quiénes se están asesorando con respecto a otros países que ya tienen esta ley completamente avanzada, ¿cierto? Como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etcétera. Quisiera saber cuál fue la petición de su hija directamente a nuestra entonces presidenta y cómo reaccionó esta mujer en calidad de político. Quiero que me responda, por favor, querido amigo, a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. Ya estamos con el padre de Valentina Maureira. No se vaya, volvemos de inmediato. Gracias, querida tienda virtual, y estamos de regreso ya con Freddy. Y la pregunta que te hacía es: tu hijita de 14 años, entendiendo su situación y que tenía incluso instancias de buen humor contigo en medio de esta terrible enfermedad, ¿con qué palabras, con qué ruego se dirigió entonces a la presidenta Michelle Bachelet? ¿Y cuál fue la respuesta de ella en calidad de político? Bueno, ella, con todo respeto, la presidenta fue siempre una dama. Yo siempre soy, cuando fue la primera vez, presidenta, yo le escribí en el primer periodo, y a este periodo le escribí 20 cartas. Y me dijo: Freddy, nunca me ha llegado una carta. Le creo, presidenta, le dije, y me puse a llorar porque era una presión tan enorme que tenía en ese año 2015. Y la presidenta le dijo a la Vale, hablaron como una hora y media estuvo ese día. Y le dijo: mira, no se puede hacer nada, Valentina, porque no hay ninguna ley. Me dijo: no te puedo autorizar porque si no te va a venir todo el mundo encima. Decía. Entonces fue una dama ella con ella, o sea, hablaron muchas cosas privadas también con la presidenta, pero siempre he dicho, ella fue una dama porque nunca fue con prensa. Fue como 7 o 8 veces, ¿verdad? Incluso la llamó 12 horas antes de partir la Valentina. Dijo: presidenta, quiero que venga, porque ella tenía WhatsApp directo a la presidenta. Venga, necesito despedirme usted, le dijo. ¿Y de qué? Pero quiero que venga, le dijo. Y ahí la presidenta estaba muy, como, no asustada, sino muy nerviosa y preocupada, y ese día se fue. Pero fue una dama, porque no hay, en ese tiempo no hay ley, todavía no hay. Entonces por eso le estoy pidiendo ahora, voy a empezar a hablar por todos tengo todos los contactos de los senadores, les voy a empezar a escribir uno por uno, y pónganse en los pies de las otras personas, como yo me puse. O sea, yo estoy hablando de la eutanasia que yo sufrí con mis 2 hijos, sufrí con mi papá, que mi papá también me pidió lo mismo, que falleció de cáncer pulmonar. Tengo una prima que está en Suecia y su pareja tiene el 3 de mayo muerte para morir dignamente porque tiene cáncer. Y él está en Suecia. Tengo una prima que se fue allá, su pareja el 3 de mayo tiene... Estamos en el mismo planeta, ¿por qué no se pueden hacer todas las leyes en todo el mundo avanzando? Entonces no seamos tan tradicionales. Eso es lo que duele. Exacto. De alguna forma, Freddy, te queremos desde ya agradecer por esta conversación que estás teniendo con nosotros, esta conversación de corazón, y dejarte un minutito para hacer un llamado final, justamente como lo has hecho durante todo este bloque. ¿Algún mensaje a los políticos para agilizar esta ley? Que se pongan en los zapatos míos y de todas las personas que están enfermas. O sea, a los señores senadores, por favor piensen más allá. No sean la mente tan cerrada, no sean egoístas con el sufrimiento de las personas que están de acuerdo en la familia. Hagan la ley, pero no se demoren tanto, se demoran mucho. Tantas leyes que están durmiendo en el Congreso, en el Senado, y no avanzan. Entonces, se les paga un platará, es la orbe más cara que se le paga a los políticos, entonces eso duele. La gente gana una miseria de plata y anda haciendo malabares, entonces
se les paga bien, les pagamos bien, que todos los chilenos les pagamos Así bien, es. pagan la Eso. la Freddy, te mandamos un abrazo a la distancia, cuenta para lo que necesites con el programa Así Somos. Estos son los temas que nos interesan justamente para mejorar nuestra sociedad. Abrazo, agradecidos, amigo mío. Salfate, Monty, Lama, público en su casa. Nosotros nos reencontramos mañana, pasado ahí la medianoche, pasadito las 11:30, medianoche por ahí, en otro capítulo imperdible de Así Somos. Que descansen.